Queridos hermanos, sean bienvenidos a este espacio Maná para el Desierto, un espacio para crecimiento espiritual y un espacio para que nosotros, apoyados en Jesús, sepamos también encontrar en Él criterios para que nosotros sepamos asumir el momento que estamos viviendo. Hoy quisiera muy especialmente apartándome del proceso que llevamos, dedicar una reflexión a pensar un poco en el sentido del mes que comenzamos. Un mes que he llamado el mes dedicado especialmente a las misiones. Y un mes que está precisamente bajo como el amparo, bajo la intercesión, bajo la figura de Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, quiero hablar precisamente de la misión, pero a partir de Santa Teresita del Niño Jesús. Una figura maravillosa en la iglesia. Yo estoy convencido que los santos son precisamente esas personas que nos ayudan también a entender que seguir a Jesús es posible, que amar a Jesús, dar su vida por Él y por la causa del reino de Dios es posible. Y por eso entonces los santos aparecen como esos estímulos que tenemos nosotros y que nos están animando en ese seguimiento de Jesús. Cada uno tiene una variedad, diríamos así, de cualidades y de valores que como que encarnan todas estas, diríamos así, como rayos de luz de Dios que se expresan en ellos mismos. Entonces, porque uno se acerca a cada santo y cada santo tiene algo particular, algo especial. Y a mí personalmente, la vida y el testimonio de Santa Teresita, una joven que en 24 años logró hacer cosas absolutamente maravillosas, de tal manera que nos dejó pues una grandísima enseñanza, no solamente con su vida, sino también con sus escritos, que lo acercan a uno a la experiencia, ante todo, del amor de Dios. Bien, quiero comenzar con el texto del Evangelio, referente a la misión, como es narrada también en Mateo. Dice el texto, capítulo 28 de Mateo, versículos 16 al 20. Dice así: Los 11 discípulos de Jesús se fueron a Galilea, al monte que él les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y acercándose, Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y sean discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y enseñándoles a guardar todo lo que les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bien, este es el texto de la misión, texto en el que precisamente Jesús envía a sus discípulos para que vayan a anunciar la buena noticia de Jesús. A Santa Teresita se la ha llamado la patrona de las universal de las misiones. Y uno se pregunta, ¿cómo entender que una mujer, y en este caso una religiosa también, porque ella entró en la orden del Carmelo, de los carmelitas, sin salir del convento, sin salir a misionar fuera, pues es declarada patrona universal de las misiones? Pero cuando uno se detiene a contemplar su vida, y sobre todo la pasión que ella tenía por la conversión de los pecadores, la pasión que ella sentía,
un impulso realmente incontrolable de hacer conocer el amor de Dios y de convertir a todos anunciando y gritando el amor de Dios. Uno dice, definitivamente esa es una manera grande, grandísima de misionar. Santa Teresita prácticamente señala cómo quisiera gritar a todos el amor de Dios, a los cuatro vientos, las virtudes de mi amado. Alguna persona, incluso atea, estudiando la vida de Santa Teresita, le llamó la atención precisamente el que imposible que haya una mujer que se sienta pequeña, como se sintió ella, y que esté loca de amor por Dios. Eso es como muy difícil de entender, que ella se haga pequeña y que busque ser pequeña, que busque ser ínfima, pero siempre, siempre llena de amor por Dios. Bueno, entonces vamos a mirar la vida de Santa Teresita de Jesús y a entender un poco la propuesta que ella hace de un camino para que uno se acerque a Dios, y que es el camino que se llama de la infancia espiritual. Sí, Aleida, ahí está la tita. Bueno, entonces veamos algunos datos de Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita nace en Alençon, en Francia, el 2 de enero de 1873, siglo XIX. Y muere en 1897 a los 24 años de edad. Sus padres se llaman Luis Martín y María y Celia María Guarín, ambos dedicadas a los tejidos. En aquella época era también muy frecuente ese tipo de trabajo, el trabajo de los tejidos. Tuvieron 9 hijos, 4 murieron siendo pequeños, y quedaron pues 5 hermanas. La menor, Teresita. La primera cosa que a mí me llama la atención es que es increíble, pero el sufrimiento moldea también nuestra vida de tal manera que no solamente se hacen aprendizajes en la vida, sino que también se fortalece uno cuando es purificado por las experiencias del sufrimiento. Uno se pregunta, ¿hubiera podido yo aguantar también, por ejemplo, esas experiencias tan duras de Teresita? Primero, por ejemplo, el que a los 4 años pierde a la mamá, a Celia María. El que el papá, el que también 4 hermanos de ella mueren, digamos, siendo muy pequeños. La muerte como que va marcando el hogar de Teresita. Y el papá mismo muere también temprano de unas congestiones cerebrales y terminando su situación en demencia. Y cuando Teresita tiene 21 años, experimenta la muerte del papá. Entonces todos estos hechos de muerte, no hay duda de que fueron también como que modelando, diríamos así, el corazón y la vida de Teresita, que la hizo fuerte también para asumir la situación de enfermedad que ella padeció, la tuberculosis, que fue la que finalmente la condujo pues a la muerte el 30 de septiembre del año 1897, a las 7:20 de la noche. Muere exclamando, oh, te amo, Dios mío, te amo, gritando su amor por Dios. Bien, uno de los libros que a mí personalmente pues, es como el recomendado cuando uno quiere acercarse a la vida de Teresita es este que tengo acá, que se llama Historia de un alma. Historia de un alma, que es escrito precisamente por recomendación de una de sus hermanas, que es superiora, que prácticamente le dice que ponga por escrito todas esas experiencias que ella a manera de cuentos
está contando a sus hermanas, digamos allí de la congregación de las carmelitas, porque ella, digamos, tenía una habilidad para contar que no solamente divertía, sino que hacía lectura permanente de la acción de Dios en su vida. Tanto que precisamente le dice un día una de las religiosas a la Madre Superiora, que es precisamente Paulina, su hermana, que por qué no le ordena a Teresita escribir, poner todos esos detalles de esos relatos que ella está contándoles allí en el convento a las hermanas. Y es entonces cuando precisamente Sor Paulina, que es precisamente hermana de Teresita y que es superiora del convento, le ordena el que ponga por escrito esas diferentes experiencias que hacen parte del camino pues espiritual de Teresita. ¿Cuál es la experiencia de Teresita para que nosotros veamos en ella como una oportunidad de encontrar una persona que le enseña a uno el camino del Evangelio y el seguimiento de Jesús? En aquella época habían, como en todas las épocas, siempre algunas concepciones pues equivocadas de Dios. Yo creo que una persona atea no hay, sino que el ateo en el fondo se retira de Dios o se aleja de Dios, pero por la imagen equivocada que tiene de Él. Y efectivamente hay unas imágenes de Dios que lo alejan a uno. Un Dios, por ejemplo, que esté espiando permanentemente, un Dios que sea un Dios justiciero, un Dios que sea un Dios castigador, un Dios que esté vigilando, espiando, anotando los males que hacemos y esperando el momento de encontrarnos con Él para mandarnos al infierno y castigarnos. Y entonces entienden la justicia de Dios como una justicia punitiva, una justicia que está atenta a vigilar para castigar, a vigilar para condenar. Entonces, y había, digamos, de alguna manera, una idea de Dios que precisamente, a la que precisamente Teresita le hace frente. A ver, resumamos esa idea de Dios de la siguiente manera. Se creía, y había una corriente muy extendida en esa época, finales del siglo XIX, que entendía que Dios era una persona también que estaba profundamente herida por las situaciones de desprecio del hombre. Entonces, sea el ateísmo, sea la situación del rechazo de la Iglesia Católica, sea también, digamos, la persecución, por ejemplo, o el hablar mal del Papa, y todas las doctrinas nuevas, liberalismo, bueno, estas corrientes nuevas de pensamiento. Entonces, el modo de entender como que ese mundo, diríamos que estaban haciendo, era como decir, todas esas corrientes de pensamiento que están haciendo, incluso el ateísmo, son precisamente una ofensa grave a Dios, un rechazo de Dios. Entonces Dios es un ser como profundamente herido. Y entonces prácticamente eso hace que ese Dios herido como que se llene de ira. Y de ira que prácticamente espera descargarse contra nosotros los humanos. Y entonces la espiritualidad que se derivaba de eso era, es decir, la forma de vivir la vida cristiana, eso, hay que vivir como en reparación permanente. Hay que reparar. Es decir, hay que pedirle ciertamente a Dios perdón, pero reparando el daño y que estamos haciéndole a Dios. Reparando, compensando con unos sacrificios y unas penitencias absolutamente gravosas, pues diríamos así, y como que para calmar esa ira de Dios que esperaba ser descargada casi como en venganza contra nosotros. Es entonces, y a mí me llama mucho la atención, cuando Teresita, leyendo el Evangelio, meditando profundamente en él, encuentra una manera nueva de relacionarse con Dios
y sobre todo apoyada profundamente en el Evangelio, y que tiene dos componentes. El primero es la experiencia del abandono, es decir, todo lo que significa abandonarse totalmente en las manos amorosas de Dios. Dios está ahí para recibirnos en sus manos amorosas, en sus brazos amorosos. Dios no sabe sino amar y acogernos por profundo amor, casi como alguna vez vi una imagen muy bonita que era una mano así y una bebita, una niña pequeñita, la mano de Dios así, y una niña pequeñita ahí en pie y recostada su cabeza en la mano, de Dios. Y debajo decía esperanza. Esperanza, diríamos así, nos apoyamos, descansamos, nos dejamos consentir, nos dejamos amar por esa, y no, o mejor, nos abandonamos en esa experiencia del amor paternal de Dios. Entonces, el primer, la primera nota, la primera característica de esta espiritualidad que nos propone Teresita, ese modo de ver cristiano, abandónese en Dios, déjese abrazar por Dios, déjese amar por Dios, entonces, pero abandonándose en Él. Y entrando en una experiencia de pequeñez, porque para vivir la experiencia del abandono en Dios se necesita ser pequeño, no altivo, no orgulloso, no soberbio, sino precisamente así, pequeño. Santa Teresita se definía como la plantita más pequeña del jardín de Dios. Bueno, y el segundo componente que tiene la espiritualidad que propone Teresita es una confianza absoluta en la misericordia de Dios, en la ternura de Dios, de tal manera que viviendo esa experiencia de ternura, de misericordia, de clemencia de Dios, también nosotros como que dejemos traducir en una experiencia de compasión y de ternura y de amor sin límites por los demás, la comprensión incluso de sus faltas, de las faltas de los demás. Vida espiritual, es decir, me dan el cielo. Incluso abandone eso, para que no se apoye en unas seguridades que lo pueden distanciar de Dios. Y entréguese a la voluntad amorosa de Dios. Vivir entonces completamente entregado a escuchar lo que Dios quiere y a hacer lo que Dios quiere. Bueno, entonces ese es el caminito que propone Teresita. Escuche la palabra, abandone toda seguridad, entréguese de toda la voluntad de Dios y por ahí va encontrando el camino de la salvación. Y así se es grande. Mejor dicho, así se alcanza subiendo, así se logra subir hasta Jesús. Ella decía que había unos tipos de santos, unos grandes, y hombres de iglesia, hombres y mujeres de la iglesia, que aportan mucho a la vida de la iglesia. Pero ella quería ser de los santos pequeños, de los santos discretos, de los santos anónimos, de los más pequeños entre los pequeños, porque solamente viviendo una vida así de pequeñez, entonces podría alcanzarse, la perfección en la pequeñez. Y ese es el mensaje del Evangelio, porque Jesús nos dice primero, Jesús es, lo dice claramente cuando hay que buscar ser el último, no hay que buscar ser el primero, hay que buscar ser el servidor de todos, pero no el que busca que le sirvan. El que quiera ser grande, hágase el más pequeño. Pues Teresita cogió eso de Jesús y se propuso vivir la pequeñez. La pequeñez. Una cosa siempre, una tarea y una propuesta muy difícil de aceptar, porque es que todo el mundo nos está invitando a que sea grande, tenga éxito, tenga fama, tenga reconocimientos, tenga
digamos, que su figura sea una figura pública, que tenga muchos likes, que tenga muchas reproducciones sus videos. Y pues digamos, Teresita invita, digamos, a vivir el camino de la pequeñez de Dios. Bueno, de la pequeñez delante de Dios. Ella, ¿me entiende? Somos barro. A mí me gusta esta santidad porque no es una santidad, diríamos, es apoyada en el Evangelio, en la pequeñez, en la voluntad de Dios y en la experiencia del abandono. Porque había unas espiritualidades que, digamos, que uno ve de reparación, que hasta se castigaban el cuerpo, ¿sí? Uno dice, pero estos santos, que digamos, despreciando el cuerpo, comenzaban a darse pues una serie de latigazos con cilicio, penitencias de ese estilo, y entonces para dominar el cuerpo y digamos de pronto buscar que agradar a Dios o reparar el daño de toda la humanidad, castigándose, produciéndose, digamos, heridas. Y Teresita encuentra un camino diferente en medio de ese ambiente, precisamente en el que existía ese modo de agradar a Dios. Ese modo de agradar a Dios, que esta vez también lo que, digamos, agradar a Dios por el camino de la penitencia, las privaciones, de los ayunos, de las sacrificios. Y entonces es casi como una experiencia, digamos, de tristeza y digamos, buscar como complacer a Dios con nuestro sufrimiento. Y no, resulta que Teresita encuentra lo siguiente: me dedicaré a amar. Me dedicaré a amar. Por ese camino, uno les decía, ¿por qué Teresita es precisamente mirada y considerada patrona de las misiones junto con San Francisco Javier? Y declarada así por el Papa Pío XI, digamos, Teresita, patrona universal de las misiones. Y encuentro lo siguiente: Teresita tuvo un papá, les decía Martín, digamos Luis Martín, un hombre que deseaba que alguno de sus hijos fuera misionero. Entonces, una pasión grande por las misiones. Deseaba ser también que sus hijos fueran misioneros. Y les afanaba, eso sí, la conversión de los pecadores. Pero, ¿qué hace Teresita? Entra al Carmelo y descubre que su vocación es amar. Mi vocación es amar. Entonces toda su vida la orienta a que el Evangelio sea conocido. ¿Cómo? Por el gritar a los cuatro vientos que Dios es amor, que Dios nos ama, que Dios nos trata con ternura, que Dios nos trata pues con mucho amor. Teresita es como la enamorada que quiere gritar a los cuatro vientos las virtudes de su amado. Y no encuentra otro camino más que gritar que a Cristo, que ella le está entregando también precisamente su vida, inclusive viviendo allí en la clausura. Bien, dejemos acá. Esta es una invitación a que pues entendamos. También tenemos como tarea el anuncio del Evangelio. Necesitamos los santos, y este tipo de santos normalitos, porque es que pues digo los santos que pues yo personalmente tengo algunas como reservas, a pesar de que han sido declarados santos, pero se pegaban unas depresiones tan espantosas, y en medio de esas depresiones escribían mística. Esta mujer me parece, junto con Francisco de Asís, otro hombre maravilloso. Yo no sé, octubre tiene unos hombres y mujeres maravillosas, empezando por Santa Teresita, y el 4 de octubre San Francisco de Asís, otro grande a quien yo quiero mucho. Entonces necesitamos de estos modelos. Los medios de comunicación nos presentan, y para los niños, para los jóvenes, una cantidad de modelos, pero que no, definitivamente, que no responden a las situaciones de sentido de la vida. Ellos sí. Teresita, una de ellas. Bueno, no podría hablar mucho más, pero ojalá pues conozcamos un poquitico más
la vida de Teresita del Niño Jesús y que sea un estímulo para que nosotros también anunciemos la buena noticia de Jesús y su amor incondicional y gratuito. Buena tarde para todos.